Renacer. Hola a todos, escuchemos la historia. La vida es fugaz. En un momento te encuentras naciendo del útero de tu madre y al otro segundo te encuentras siendo baleado por un ladrón nervioso. Suspiro, sí, ese fue mi caso. Estaba caminando tranquilamente por las calles de mi ciudad hasta que un ladrón se me acercó y me atrajo a un callejón. Noté que esta era su primera vez haciendo esto y fue por eso que se le escapó el tiro de su arma. Correcto, un ladrón primerizo me mató sin siquiera quererlo. ¿Por qué mi vida era tan deprimente? Apenas había cumplido los 17 años y ya estaba buscando a mis abuelos en la otra vida. ¿En serio este era mi final? Con un suspiro de resignación mi visión se vio envuelta en pura y plena oscuridad. Abrí mis ojos para encontrarme nada más que oscuridad sin fin. Reflexioné si esto era el infierno. Si así lo era, entonces no era tan malo como lo hacían parecer. Un mes, 2 meses, un año, 5 años. Retira lo dicho, este es el verdadero infierno, exclamé en mi mente. Sufrir años en la soledad no era nada bonito de experimentar y eso era lo que estaba haciendo actualmente. Si esto no era el infierno, no sé qué otra cosa lo era. Yo no era muy paciente, pero ahora tenía que serlo obligatoriamente. Tiempo después. 5.439 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, se fueron a buscar otro elefante. 5.440 elefantes se balanceaban sobre la tela de una. Listo, ahora es tu turno, paciente alma. Mi juego mental se detuvo con esta voz retumbante y grave. Esta fue la primera vez que escuchaba otra cosa que no fuera mi voz en cuánto tiempo. Realmente ya había perdido el sentido del tiempo aquí dentro. ¿Quién eres? Punto. Pregunté con genuina curiosidad. Fue sorprendente ver a alguien apareciendo en su infierno personal. ¿Fue Lucifer quien había decidido comer mi alma o quién era este sujeto? Yo soy lo más cercano a un Dios que nunca podrás ver en tu vida. El ser dijo con cierto tono de arrogancia. Realmente se enorgullecía de su título autoimpuesto. Entonces, ¿por qué estás en mi infierno personal? Pregunté luego de procesar la información que me acababan de dar. Fue difícil entender por qué un Dios entraría el infierno personalmente por mí. Este no es tu infierno personal, chico. Créeme cuando te digo que el infierno es más duro que esto. Esto es la sala de espera para juzgar a las personas fallecidas. El Dios me explicó. Mi mente casi explota ahí mismo. Esto solo era una sala de espera. ¿Por qué coño esta sala de espera era tan larga? Mierda, 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 mierda. Ahora, hay 3 lugares donde puedes ir. El primero es el cielo, pero para eso necesitas tener un karma alto. El otro es el infierno, donde necesitas tener un karma en negativo. Y por último está la reencarnación, donde necesitas tener un karma neutro o no lo suficientemente alto ni lo suficientemente bajo. El ser explicó. Mi mente trabajó a toda marcha para recordar todo lo que había vivido en mi vida, desde mis acciones mezquinas hasta la de buena amabilidad. Según lo que percibo de tu karma, este es neutro. Celebré en mi mente con toda mi alegría. Eso significaba la reencarnación, pero espera, ¿qué tipo de reencarnación y dónde? Pero mis dudas fueron respondidas con las siguientes explicaciones del ser. Estas reencarnaciones se llevan de la siguiente manera. Decides un mundo donde reencarnarás y un deseo que te ayude en dicho mundo. El ser dijo con calma. Espera un segundo, un solo deseo. ¿Dónde están mis 3 deseos de todo FIC del Internet? Fui malditamente estafado. Me lamenté en mi mente, pero tenía que trabajar con esto. Bien, entonces, quiero ir al mundo de Boku no Hero, dije con resolución. El mundo de Boku no Hero era un mundo ciertamente peligroso, pero no al nivel de escala planetaria como muchos otros, o donde tenías que tener un ojo hasta en tu espalda por una posible emboscada. Podría pasar mis primeros años con calma y sin muchos problemas, eso claro, hasta que la mierda golpeé el ventilador en los arcos finales. De acuerdo, ahora tu deseo. El dios autoproclamado me pidió, ahora, un solo deseo. Un deseo en el que no había límites, desear el cuerpo de Madore Uchiha, el cuerpo de Flash. Habían muchas opciones muy tentadoras, demasiado tentadoras. Pero al final un aparato milagroso me llegó a la mente. El Omnitree, un aparato capaz de transformar al portador en más de 1.000.000 de especies diferentes con diferentes habilidades. Un aparato multiuso que, si se sabía usar bien, sería la cosa más poderosa que el universo de My Hero Academia vería jamás. Sí, ese sería mi deseo. Lo tengo. Lo que desearé es tener el Omnitree con todas sus capacidades desde mi nacimiento. Quiero que el reloj pase como mi quirk, declaré con confianza. Bastante adecuado e inteligente. Se hará. Ahora vete. La próxima alma ha estado esperando el tiempo suficiente. El dios dijo, y de repente ya no me encontraba en el lugar oscuro y sin sensaciones. Ahora me encontraba en un lugar igual de oscuro, pero era cálido y viscoso. Realmente extraño.
No era tonto y había leído muchos fanfics sobre esto. Actualmente estaba en el útero de mi madre. Luego de reflexionar un poco más simplemente me dormí y esperé hasta que naciera. Esperar ahora se había vuelto algo normal para mí. Akira Suzuki. El tiempo pasó relativamente rápido y pronto dejé de sentir la calidez que el útero de mi madre me estaba proporcionando. Abrí los ojos abruptamente cuando el frío del exterior me recibió y no pude hacer otra cosa que llorar hasta que me cubrieran con una manta. Mi piel era extremadamente sensible en este punto hasta que me acostumbrara a mi nuevo bioma, por así decirlo. El tiempo pasó rápido y me di cuenta de que me llamaba Akira Suzuki. Tenía cabello rubio dorado, ojos verdes brillantes y piel algo pálida. Mi madre, Akana Suzuki, era una mujer viuda, cabello rubio dorado, ojos azules y piel igual a la mía. Su difunto esposo, Rikubi Suzuki, había fallecido luchando contra un villano y salvando a un grupo de estudiantes. Fue triste no poder ver a mi nuevo padre, pero realmente no me importó. Nunca lo había conocido, por lo que no tenía una conexión real con él. Mi padre era originario de Japón mientras que mi madre era de Estados Unidos. Nos quedamos en Japón como un signo de respeto hacia mi padre. Bastante conveniente si lo decía yo mismo. A una edad temprana comencé a leer, hablar y escribir. Fue todo más fácil cuando tenías el Omnitree, el reloj que era desde un arma de destrucción masiva hasta un simple traductor de todos los idiomas existentes del mundo de Ben 10. Sí, el Omnitree. Afortunadamente los doctores simplemente lo dejaron pasar cuando vieron que el reloj no se despegaba de mi brazo y concluyeron que era parte de mi cuerpo, es decir, mi cuerpo. Aunque no sabían exactamente qué podía hacer el reloj, dedujeron, nuevamente, que era simplemente un reloj común que ayudaría a saber la hora, el clima y otras cosas que aún no habían descubierto, y tampoco pensaba dejarlos darse cuenta. Actualmente tenía 4 años, un mocoso lindo que apenas 110 centímetros. Era enano, pero en realidad estaba por encima del promedio en mi estatura. Pasaría fácilmente por un chico de 5 años si no me conocieras. Caminaba tranquilamente con mis manos en los bolsillos mientras me dirigía a un bosque alejado de mi casa. Mi madre estaba trabajando ahora mismo y me había dejado solo, sabiendo lo maduro que era para mi edad. Sí, era considerado un prematuro en lo que debería saber, y no, tampoco fue extraño encontrar niños de este tipo en esta nueva sociedad debido a la infinita variedad de quirks en este planeta. En fin, estaba en este bosque porque probaría por primera vez mi reloj de potencial infinito. Sí, eso era el Omnitree. Cuando estuve a una distancia aceptable de cualquier tipo de testigos me puse manos a la obra. Saqué mi mano de mi bolsillo y un reloj delgado me saludó. Su correa era de un verde algo oscuro y tenía una línea en el medio que recorría toda la correa. En la parte donde deberían estar las agujas en un reloj normal estaba un disco de contorno gris metálico elevado y adentro estaba el símbolo de los plomeros, un símbolo similar a un reloj de arena de color verde y a sus lados de color negro. Abajo del disco estaban algunas adiciones como 2 pequeños botones paralelamente y a los lados de ellos estaban 2 pequeños tubos cerrados. Sonreí como un loco al ver esto. Me había estado conteniendo de hacer esto por mucho tiempo. Mi madre siempre me tenía vigilado y esta fue la primera vez que me había dejado un tiempo de maniobra. Sabiendo exactamente cómo actuar, giré el disco hacia la izquierda un par de veces hasta que el disco se elevó hacia arriba. Un holograma de color verde fue lo que vi. La figura del holograma parecía un Velociraptor humanoide. Giré de nuevo y vi una figura humanoide y densa de 4 brazos. Seguí girando en los alienígenas para comprobar qué paquete de 10 había recibido. Contrariamente a las expectativas de la forma de mi reloj, me había tocado el primer paquete que la serie había demostrado, y demonios qué suerte tuve. Si bien los alienígenas en el reloj eran geniales y todo eso, el alienígena en este reloj, en mi opinión, era materia gris o el galván que residía en él. Literalmente fue un galván que creó este reloj. Sabía bien que Asmet no había puesto su ADN en el reloj, pero no por eso dejaba de ser un galván, y el reloj, en teoría, transformaba al propietario en el alienígena con los mejores rasgos de dicha especie. Eso fue un golpe de suerte que aprovecharía, pero no ahora. Tenía otros 9 aliens que eran increíblemente geniales. Girando hacia la derecha me volvía a encontrar con la forma de Velociraptor humanoide y lentamente presioné el disco. La transformación fue casi instantáneamente, pero igualmente sentí como mi cuerpo cambiaba y se alargaba un poco para tomar la forma de un Kineceleran. Un destello de luz verde después y ya estaba en mi forma alienígena, pero altura no fue diferente a la que ya tenía, si acaso un poco más alto, pero nada demasiado drástico. Entonces los alienígenas crecerán conmigo, dije con mi nueva voz de XLR8. Lamentablemente sí, según visto en la serie de Ben 10,
según la edad del portador será la edad que tenga el alienígena. Cuando Ben rejuveneció hasta los 5 años también lo hicieron sus aliens en la serie original. Por lo tanto, tendré que esperar y seguir creciendo hasta que mis aliens maduren conmigo. Problemático, pero razonable. Me murmuré a mí mismo y mi visera se cerró. Hoy quería probar al menos 5 aliens y saber cómo usar sus poderes. El Omnitree no tenía la opción activada de darme la información de los instintos básicos de cómo usar las habilidades de los alienígenas y eso era algo que cambiaría en el futuro. Por ahora quería acostumbrarme a los poderes de mis alienígenas. El tiempo transcurrió nuevamente y tranquilamente. Mi vida era completamente pacífica, como pretendía que fuera. Los años transcurrieron con normalidad y logré encontrarme con 2 de los personajes que aparecen en la historia original de Boku no Hero. Si aún tenías dudas, sí, me encontré con Mainete y Kaminari. ¿En serio? Claro que no. Me encontré con el rubio explosivo y el chico sin quirk masoquista. En realidad solo los veía desde lejos y nunca interactuaba con ellos. La escuela hacía bullying a Izuku, pero eso era algo normal que alguna vez yo mismo me tuve que acostumbrar para madurar y crecer como persona. ¿Qué? ¿Pensaste que ayudaría a Izuku solo porque le hacían bullying por no tener quirk? Sí, es verdad que no tener quirk, o mejor dicho, superpoderes, era algo deprimente teniendo en cuenta que casi toda la humanidad los tenía, pero él tenía que luchar con eso. En serio, por eso había visto numerosos FAICs y en muchos habían muchas salidas para este chico. ¿Alguna vez viste el FAIC de Epetiousis? Ese fue un gran FAIC donde el protagonista se hartaba de la discriminación y sacaba su poronga en la mesa creando el guante del infinito adaptado en el mundo de My Hero Academia. Te digo que ese sí fue un buen protagonista. En fin, el punto era que Izuku debía valérselas por sí mismo si alguna vez quería ser un héroe como tanto proclamaba. Por otro lado, ya había cumplido 10 años y estaba listo para hacer lo que sería mi primera y no último ajuste a mi Omnitree. Actualmente estaba en mi habitación. Era viernes por lo que mi madre no había llegado del trabajo y no llegaría hasta la noche. Eran las 3 p.m. Había salido hace una hora de la escuela después de terminar el examen que tenía. Ya había cumplido los 10 años hace una semana y fue a esta edad que Ben tuvo el reloj en sus manos. Los aliens a esta edad eran prácticamente adolescentes y eran más poderosos, lo digo por experiencia mientras los usaba mientras crecía y mi cuerpo maduraba. Eso significaba que podía comenzar mis proyectos con el Omnitree. El primero fue desbloquear el control maestro. Me senté en la silla frente a mi escritorio mientras mi brazo estaba encima del mismo escritorio, específicamente mi brazo izquierdo que sostenía el Omnitree. Desbloquea el control maestro, dije con autoridad. Petición denegada, este comando solo lo puede dar el anfitrión cero. Escuché una voz robótica. Sí, solo Asmet podía desbloquear el control maestro a través de comando de voz. Pero eso yo ya lo sabía, la otra única forma era hacerlo manualmente. No sabía cómo hacer eso, pero sí sabía que alguien podría. Giré el disco a la izquierda y un holograma apareció encima de él. Lo giré varias veces hasta que encontré una forma extremadamente pequeña. Sin pensarlo mucho presioné el botón y a la misma velocidad de la luz me había transformado. Ahora en la silla ya no estaba mi forma infantil de 10 años, ahora estaba un extraño ser humanoide increíblemente pequeño. Tenía piel gris, 2 ojos verdes bastante grandes en proporción a su cabeza, dichos ojos tenían pupilas horizontales y el ser estaba envuelto en un traje verde con negro. Veamos, dije con mi nueva voz de Galve. El disco del Omnitree siempre aparecería en el cuerpo del alien y ahora estaba en mi pecho. Con mis manos más grandes que mis brazos comencé a manipular el Omnitree. Lo giré y el cilindro salió. De ahí fue bastante simple manipularlo. Los Galvan eran seres naturalmente inteligentes y comprendían cualquier tecnología con solo mirarla, bueno, la mayoría de ellos. Sin embargo, mi Galvan no era la minoría de ellos y fácilmente supe lo que estaba haciendo. Con otros giros más, las venas que eran los circuitos del reloj brillaron en verde y cuando la luz se atenuó presioné el cilindro haciéndolo bajar a donde estaba anteriormente. Jejejeje. Me reí teniendo aún la personalidad de este alien y con un comando mental volví a transformarme en mi forma humana. Sonreí con satisfacción. Bien, ahora tengo el control maestro muajaja, me reí como un loco. Hoy sería un día ajetreado cambiando de aliens y acostumbrándome a esta nueva configuración, no más alienígenas extraviados por presionar muy fuerte ni mucho menos. Ahora todo estaba bajo mi control, el control del maestro actual del Omnitree. Si quieres saber qué pasa después comenta para ver la siguiente parte. Omnitree. El Omnimatrie o comúnmente llamado Omnitree, es un dispositivo que fue creado para la paz por el Galvan Asmet.
El dispositivo se suponía que almacenaría el ADN de millones de especies inteligentes y convertirían al portador en dichas especies. Todo esto para por si alguna vez una especie alienígena se encontrara con la casi extinción, sí, ayudaría a las especies a reproducirse para repoblar su especie y evitar la extinción. Este se suponía que era el motivo principal del dispositivo, la paz, pero no significaba que también podría funcionar para el caos. Asimismo, como permitía transformar al portador en estas especies alienígenas, también le daba sus habilidades al portador. Asmet no era lo suficientemente tonto como para saber esto y creó comandos y funciones para que el Omnitree también funcionara como un arma en caso de última opción. Para esto estaba el modo control maestro, un modo que le permitía al portador transformarse indefinidamente y en cualquier alienígena que el portador quisiera solo compensarlo. Pero había restricciones. No todos los alienígenas estaban desbloqueados y solo se permitían los 10 primeros que te daban al principio. Sin embargo, estaba por cambiar eso. El Ben en la historia original nunca pensó en esto porque no tenía experiencia y no sabía qué podía hacer exactamente el Omnitree, pero yo sí. El primer paquete de 10 alienígenas era la clave para desbloquear casi todo el potencial del Omnitree. El Galván que él llamó materia gris y el mecamorfo galvánico que llamó Ultra T. Estos dos aliens eran la clave y cuando el Omnitree se recalibró perdió la oportunidad que yo estoy aprovechando actualmente. Sin dejar mi sonrisa y con un comando mental, un destello verde cubrió el cuarto y ahora en lugar de cuerpo estaba una forma humanoide con brazos largos que llegan hasta los pies. El cuerpo parecía ser hecho de metal, la piel era de color negro con líneas verdes que se asemejan a circuitos por todo el cuerpo. El círculo verde en la cabeza se parecía a un ojo y eso era su ojo. Omnitree, allá vamos. Sin esperar más mi cuerpo rodeó el disco en mi pecho mientras se adentraba en él. Al final lo único que quedó de mí fue el disco del Omnitree. Sin embargo, yo estaba en un mundo virtual completamente diferente. Navegué por el Omnitree aprendiendo instintivamente todas las capacidades del mismo y comencé a activar las que me parecieron las más convenientes. Primero desbloqueé todos los alienígenas del Omnitree y puse a descargar las millones de muestras de ADN del corriente de Coudon. Gracias a mi forma de Ultra T supe que el Omnitree estaba conectado inalámbricamente a la corriente de Coudon y no quería que eso siguiera por más tiempo. En el mundo de Ben existía el multiverso y eso significaba que también tenía la probabilidad de visitar otras realidades de este mundo. Pero dejando eso de lado, la razón por la que estaba descargando las muestras de ADN de estas especies fue para no depender de la conexión con la corriente de Coudon y poder transformarme en cualquier alien sin importar en qué lugar esté. También me di cuenta que esta conexión era débil. Sabiendo que no estaba en el mundo de Ben 10 supuse que esta conexión fue gracias al Dios que me dio este dispositivo en primer lugar. La siguiente que hice fue crearme una cuenta como anfitrión 1, esto me daría acceso a múltiples funciones como mapas, GPS, cambiar el diseño del Omnitree, cambiar el diseño de mi ropa en la transformación, controlar tecnología remotamente, cambiar la interfaz de selección de alienígenas, usar nanotecnología en mis transformaciones, el poder de sincronizar el ADN no registrado en el Omnitree y otras funciones. Después de eso activé la función de inyectarme en el cerebro los instintos y habilidades de la especie en que me transformé. Una vez terminé de hacer todo eso salí del Omnitree mientras conservaba la forma de Ultra T. Con un nuevo destello de luz verde volví a mi forma normal. Bostecé ante el cansancio que me invadió. Darle un vistazo a todas las funciones y opciones del Omnitree ciertamente me cansó mucho. Viendo la hora en mi computadora portátil decidí irme a dormir, eran las 6 p.m., duré 3 horas en eso y mi madre estaba a solo 1 hora de llegar, bien y podría tomar una pequeña siesta. Fue después de 1 hora y media que mi madre me despertó llamándome para cenar. Cuando me desperté lo primero que hice fue preguntar al reloj. Tiempo estimado de descarga. Ordené mientras salía de la cama. Tiempo estimado para finalización de descarga 1 hora. Escuché a la voz robótica. Fue bastante lento si tenía que decir algo al respecto, pero sabiendo la débil conexión con la corriente de Coudon que tenía el Omnitree no le di mucha importancia y fui al comedor con mi madre, quería decirle algo importante a mi madre. Caminé lentamente hasta que llegué al comedor y me senté en mi silla. Miré a mi madre delante y le sonreí, esta mujer se había ganado mi cariño por todo el tiempo que he estado con ella y por todo su cuidado hacia mí. Itadakimasu, dije mientras ponía mis manos como en una oración. Itadakimasu. Ella también dijo con una sonrisa y ambos comenzamos a comer. Mi madre me preguntó sobre la escuela, mis estudios, el examen más reciente y otras cosas. Por otro lado le pregunté sobre su trabajo, ella trabajaba en una pastelería y era buena en ello. Fue después de que terminamos de comer que le dije a mi madre lo que quería hacer. Kazan,
quiero ser un héroe, le dije tranquilamente. Ella de repente comenzó a toser violentamente. Sabía bien que mi mamá tenía una gran aversión hacia que me convirtiera en héroe. Después de todo, mi padre era un héroe y mira dónde estaba ahora. Sí, adivinaste correctamente, bajo tierra. Ella rápidamente se controló y me miró con el ceño fruncido. No serás un héroe. Ella dijo con un tono firme. ¿Por qué no? Le dije con un tono innaturalmente tranquilo. Ella se sorprendió un poco por mi pregunta. Pensaba que yo ya lo debería saber. No puedes serlo. Tu cuerpo no es apto para ser un héroe, Akira. Aunque una muy buena excusa, esa no era realmente la razón por la que ella no quería que yo fuera un héroe. Verla ahora no es lo único que puede hacer mi cuerpo. Sin decir otra palabra, un destello de luz verde cubrió la habitación y con un sonido similar a las ruedas de un auto de Fórmula 1 rodando, una figura azul borrosa corrió por toda la casa. Solo se necesitaron 5 segundos para que la casa estuviera completamente limpia. Con un sonido de chirrido derrapé en la sala y observé a mi madre atónita. Levanté mi visera y ella vio a mi figura de XLR8. Cuando cumplí 4 años descubrí que podía transformarme en distintas formas con distintas habilidades. Le dije con la voz de XLR8. Esta la llamó XLR8 y me da una increíble velocidad, le dije. Otro destello verde me cubrió y ahora en vez del Velociraptor humanoide estaba una forma humanoide gigante. Su cuerpo parecía estar hecho de un cristal azul cian. Este se llama diamante, me da la capacidad de manipular mis cristales y expulsarlos del suelo, dije con la voz de diamante. Fui pasando uno por uno de mis primeros 10 alienígenas mientras le decía las habilidades básicas de cada forma. Al final vi a la boquiabierta de mi madre. Entonces, ¿me dejará ser un héroe? Punto. Le pregunté con esperanza. Su boca se cerró en ese instante y su cara se convirtió en un ceño conflictivo. Ella había visto las 10 primeras formas que tenía a mi disposición y decir que estaba impresionada era poco, pero aún estaba preocupada. No quería que su hijo sufriera el mismo destino que su padre en el campo de batalla. Ella se iba a negar una vez más si no fuera porque levantó la mirada y vio los ojos de cachorrito de su hijo. Normalmente esto no la afectaría, pero hoy estaba demasiado emocional como para resistir a esa mirada adorable. Bien, dijo con un suspiro. Pero, pensé mentalmente, siempre había un pero. Pero, ahí está, pensé una vez más. Tomarás clases de defensa personal y tienes que seguir obteniendo buenos resultados en los exámenes. Si no aceptas estos 2 requisitos no te dejaré ser un héroe. Ella dijo con finalidad. Jaika-san, eres la mejor, le dije mientras saltaba hacia ella con un abrazo. Ella solo suspiró y sonrió mientras me frotaba mi cabeza. Solo asegúrate de estar a salvo, ¿de acuerdo? Ella me dije cálidamente. Yo simplemente asentí de acuerdo. En realidad necesitaba tomar clases de defensa personal. Tener todo ese poder en mis alienígenas y no saber cómo pelear era un simple desperdicio de potencial. Sonreí tontamente fantaseando con lo que sería yo mismo siendo un héroe genial. La historia termina aquí, gracias a todos por escuchar.